Muy buenos días. Economía campesina, mercado nacional y cadenas productivas. Los campesinos aportan hoy en día con sus cosechas el 67% de la producción agrícola nacional, mucho más de la mitad. Sale de las granjas, de las pequeñas fincas, de las parcelas de los campesinos. Y aportan cerca del 35% de la producción pecuaria. ¿Cómo han hecho este aporte? En gran parte porque han venido transformando sus sistemas de producción, adoptando las tecnologías agroquímicas. La mayor parte de los campesinos han hecho este cambio tecnológico. Otros tienen todavía sistemas tradicionales de producción y algunos otros que constituyen un sector muy importante en este momento, pero que todavía es muy pequeño dentro del total de la producción, están ensayando sistemas de producción agroecológicos. Cuando se vino la apertura de los años 90, esas altas tasas de interés que acompañó este proceso, la caída de precios de los mercados internacionales, la retirada del Estado, de gran parte de las organizaciones del Estado, del apoyo a los campesinos, cuando se vino todo esto, la agricultura en general sufrió fuertemente las consecuencias que todos conocemos. Pero quizás lo que no conocemos muy bien es que los campesinos, los sistemas de producción de los campesinos, sus cultivos, aguantaron mucho más, retrocedieron mucho menos que los cultivos de los capitalistas. ¿Por qué esta mayor estabilidad de la producción campesina en Colombia? Porque es menos sensible a esos choques económicos. Primero, porque los campesinos tienen una relación muy estrecha con su comunidad rural y con su tierra y tienen en ese sentido un potencial muy importante para permanecer en el campo. De otra parte, por las características de sus formas de producción, ellos tienen costos en dinero relativamente bajos, tienen, como decían algunos de las personas que me precedieron, una gran capacidad de producir para su propio consumo, para el autoconsumo. Se asocian entre ellos y se asocian también con capitalistas y financistas agrarios, de tal manera que distribuyen los recursos, capital, tierra, trabajo, y minimizan entre ellos el riesgo que ofrece los precios del mercado y el riesgo que ofrecen las condiciones climáticas y las condiciones fitosanitarias. Y por último, los campesinos tienen una gran capacidad de resistir la crisis a costa de desmejorar su nivel de vida, a costa de desmejorar sus ingresos. Pero a pesar de las condiciones extremadamente adversas que ha afrontado la economía campesina a lo largo de la historia del siglo XX y de lo que ha ocurrido este siglo, a pesar de las condiciones tan adversas, los campesinos han venido arreglando sus sistemas de producción, han venido transformándolo, han venido adecuándolos, de tal manera que en muchos casos que nosotros hemos analizado en muchas regiones del país, un día trabajado en el campo por un productor campesino en su propia parcela, cuando tiene condiciones relativamente buenas de producción y comercialización para hacerlo, un día trabajado en el campo le proporciona un ingreso muy superior al salario mínimo. Es decir, cuando hay buenas condiciones productivas y de comercialización, y lo hemos analizado en muchas partes, repito, es mucho mejor negocio trabajar en la propia parcela que trabajar por fuera de ella. El problema central entonces de la economía campesina, el problema central de la producción familiar rural, no está entonces en su incapacidad productiva. Está fundamentalmente en las limitaciones que tienen para el acceso a la tierra, el agua, el capital, que no les permite desarrollar plenamente esas potencialidades. Mi querido colega Absalón Machado, no hay campesinos inviables. Lo que hay es campesinos excluidos del acceso a la tierra y del acceso a los recursos necesarios para desarrollar su potencial productivo. La producción de los campesinos
abastece actualmente el 35% de todo el consumo de alimentos de los hogares colombianos. Y eso lo hace a través de un sistema alimentario en el cual participan cientos de miles de productores a lo largo y ancho de la geografía del país, que nos da una riqueza muy importante, que es la de tener un sistema alimentario variado que nos ofrece una oferta permanente de alimentos a lo largo de todo el año proveniente de esas parcelas. Es cierto que algunos de esos productores campesinos tienen vínculos con lo que llamamos ahora las cadenas productivas, con empresas capitalistas, con empresas agroalimentarias con las cuales se establecen contratos. Y es cierto que eso los puede favorecer, cuando esos contratos, como decía el compañero del Huila, son equitativos. Y es bueno, entonces, que algunos se metan, como se han metido desde hace mucho tiempo, en ese tipo de relaciones. Pero no es menos cierto que ese tipo de cadenas productivas no es posible que beneficie sino a un pequeño sector de los productores campesinos colombianos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la producción campesina que abastece masivamente a los hogares y que es la base, como decía, de nuestro sistema alimentario, circula a través de una red enorme de intermediarios rurales, de interrelaciones entre campesinos, intermediarios y comerciantes, que es al mismo tiempo la base de la forma como nos llegan a los colombianos los alimentos. Y ojo, muchos de esos intermediarios, nosotros lo hemos estudiado y ustedes lo conocen muy bien, muchos de esos intermediarios a veces son altamente eficientes y tienen márgenes de comercialización relativamente modestos, de manera que pretender eliminarlos porque sí, con el pretexto de la modernización, puede ser un exabrupto que parta más bien de la ignorancia del conocimiento de lo que realmente está pasando en el campo que de una posibilidad de mejorar las condiciones productivas de los campesinos. De manera que, para puntualizar la primera propuesta, hago un llamado a los señores de Planeación Nacional y del Ministerio de Agricultura para que la política productiva no se reduzca exclusivamente al impulso de las llamadas cadenas productivas. Decía que impulsarlas es positivo, pero que tenemos que hacer una política incluyente que abarque a todo este sector de productores, a toda esta gran cantidad de interrelaciones entre intermediarios, comerciantes, y que le dé las herramientas a la sociedad civil, a las organizaciones de los campesinos, a los productores, para regular ese sistema alimentario que es básico para los colombianos y que, repito, es una construcción económica, un patrimonio económico sumamente importante para nosotros. Finalmente, entonces, ¿qué necesitan los campesinos? Los campesinos necesitan simplemente que los dejen producir. ¿Y qué necesitan para producir? Para producir necesitan el acceso a los recursos de los cuales han sido excluidos, el acceso a capital, al riego, a buenas condiciones de desarrollo tecnológico, a buenas condiciones de mercadeo. Es imprescindible, como lo han dicho muchas personas acá, una readecuación de la propiedad de la tierra que permita ese acceso equitativo. Pero antes que todo es preciso detener el proceso de enajenación de tierras de los campesinos desplazados. Si bien es cierto que comprar tierras de campesinos es inconstitucional e ilegal, el Congreso debe legislar urgentemente, muy urgentemente, para que cualquier negocio en tierras de los desplazados para adquirir esas parcelas sea declarado previamente inválido. ¿Qué necesitan los campesinos? Que los dejen producir, pero también que los dejen actuar como productores y como ciudadanos. Los campesinos en todo el país han conformado un sinnúmero de organizaciones por medio de las cuales se expresan, por medio de las cuales tratan de enfrentar los retos de la producción y la comercialización. Juntas de Acción Comunal, ANUC, organizaciones indígenas, todo tipo de cooperativas, etc. El hecho es
que las distintas Fuerzas Armadas del país, óigame bien, señores comandantes, las distintas Fuerzas Armadas del país, sea cual fuere su ideología, sus objetivos, tienen que respetar estas organizaciones. No deben infiltrarlas, no deben coaccionarlas, no deben manipularlas, no deben alinearlas. Deben expresar la libre potencialidad de las organizaciones campesinas para que el campesino autónomamente enfrente los retos de su propio destino. Nos decía el compañero Cantor, nos decía el comandante Cantor, que la poesía, que la creatividad coaccionada por el dinero es una creatividad falsa, es una creatividad sin espíritu. Igualmente, la expresión de las organizaciones campesinas coaccionada por los actores armados, por muy bien intencionados que sean, es una expresión sumamente limitada. Este es el tercer y último punto de mi propuesta. Muchas gracias. Gracias.